amigos, está calentando motores, les decía, la reforma laboral que viene intentándose desde hace más de 4 décadas, desde el gobierno de Alfonsín, al que se acuerdan los sindicalistas entonces muy poderosos le hicieron 13 paros. La reforma obviamente no salió. El sindicalismo es el poder estable del peronismo y ha impedido sistemáticamente una reforma laboral porque sin dudas lo que pone bajo cuestionamiento es su arraigado poder, ¿no? Y su... ¿cómo decirlo? Su base de financiamiento concretamente. Pero hoy el sindicalismo está en su peor momento. Imagen Pública en sí ya les voy a contar lo que arroja un último estudio. Pero también están en un momento en declinación de su poder. No solo por los cambios tecnológicos y cómo han modificado el mercado laboral, sino porque eso también ha achicado su base de representación. Representan a menos de 1/3 de los trabajadores. Eso también les da menos capacidad de disrupción, ¿no? Cuando hacen una medida de fuerza. Pero aparte la sociedad no aprueba prácticamente estas metodologías y cada vez que hay un paro, lo más probable es que le suba la imagen a Milei, para decirlo de una manera de relación directa. El último estudio de Equipo Mide, la consultora de Gonzalo de Janín, sobre la confianza en las instituciones, muestra a los sindicalistas en el piso de la tabla. Están peor que todos. 79% de desconfianza. Sin embargo, esto no parece conmoverlos demasiado. Sindicalistas eternos, ricos e impunes se preparan a esta hora para una nueva batalla contra el cambio. El gobierno guardó hasta hoy bajo 7 llaves su proyecto, que se espera se conozca a lo largo de esta jornada. Una fuente técnica que trabajó mucho en este proyecto que va a conocer la luz, me decía ayer en off, los sindicatos llegaron a decir que no apoyaban la reforma sin saber aún lo que contenía. Pero veamos el viaje de la modernización laboral como si fuera una ruta de escalas. Podemos decir que ya salió del escritorio de la ministra Sandra Petovelo de Capital Humano, donde la trabajó en detalle el secretario de Trabajo Julio Cordero. De ahí su siguiente paso fue la Secretaría Legal y Técnica. Y finalmente hoy va a ser presentada para ingresar mañana su camino en el Congreso, concretamente en el Senado. Ahí vamos a ver una remake, el regreso de la piba, le puse yo, porque es el apodo que le quedó de aquella época a Patricia Bullrich. Miren las vueltas de la vida. Como ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, pulseaba con un entonces más joven y aguerrido Hugo Moyano, precisamente por el mismo tema que estamos discutiendo hoy, para entender desde cuándo tiene morosidad esta discusión en la Argentina. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio. No te pongas en combativo ni te hagas enemigo. Si nos conocemos todos, y yo también conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Pero que yo soy combativo. ¿Qué te querés hacer? ¿La Virgen de Luján? No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé. Eso no me jodas, ¿viste? No me hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Los grandes combativos que lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas. 20 años después, los 30 años que decía Bullrich ahí son 50 años. Y estamos hablando de los mismos personajes. Más de 2 décadas después, y por eso le decía las vueltas de la vida, la senadora Bullrich va a ser la espada de la reforma laboral en el Senado. La va a poner en sus espaldas. Se viene una pelea a brazo partido en una cámara que solía ser el muro del peronismo, el muro de contención, para todo lo que fuera una reforma que de alguna manera pudiera socavar sus propias bases. Esa Cámara siempre estuvo dominada por el peronismo hasta ahora, porque si bien tienen la primera minoría, no es lo mismo una minoría de casi el quórum que, pongámosle, un poco más de 1/3, pero que concretamente tiene obediencia total e incondicional a Cristina Kirchner. Algunos dicen que son 12 senadores, otros dicen que son 15, otros dicen que son 18, pero son menos de 20. Eso plantea una fragmentación que complica mucho, por lo menos a las espadas más duras de la CGT. Porque también en la CGT hay voces que por lo bajo coinciden incluso con personajes del peronismo, como el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que fue ultra acá, pero que hoy negociaría algunos términos de la reforma laboral con el gobierno. Entonces es un peronismo que está más débil que nunca, y esto hace permeable la reforma, es decir, hace permeable que de alguna manera este muro empiece a convertirse en un muro muy agrietado, a punto de caer. Pero claro,
todavía está pendiente una negociación que tampoco es fácil. La base de la reforma, valga la redundancia, es la ley bases. Pero lo que salga será la reforma posible con el consenso posible. Y acá empieza otra cuestión que yo la voy a poner en términos de matices. ¿Qué costo va a tener esta negociación? Es decir, para que salgan los cambios profundos en los convenios laborales, ¿cuál va a ser el costo? Probablemente va a ser tocar poco o nada los privilegios de los sindicalistas. Esto es lo que hoy nos estamos preguntando, no solo nosotros. Yo lo puse en estos términos, casi como si fuera la descripción de un café. ¿Cómo lo tomás? ¿Intenso, medio o suave? ¿Cómo va a ser la reforma? ¿Intensa, media o suave? Y lo puse en estos términos después de hablar con varias fuentes del gobierno en off. Y fíjense, cuando yo le preguntaba a una fuente importante en este tema, es decir, que tiene incidencia, che, ¿cómo va a ser la reforma? Me contesta, es una reforma moderada, no es extrema. Moderniza pero no flexibiliza al extremo. Una fuente 2, que también estuvo trabajando en el proyecto, me decía, la reforma es intensa porque cambia reglas en la negociación colectiva que pueden ser muy fuertes. O sea, uno me decía que es una reforma moderada y el otro me decía que era una reforma intensa y son del mismo gobierno. ¿Esto qué me llevó a pensar? Me llevó a pensar, salga la ley lo más rápido posible. Ya sabemos que hay contribuciones a las obras sociales, contribuciones obligatorias, que hay aportes solidarios, que hay aportes por seguros. Solo con los llamados aportes solidarios, la vez pasada hicimos una cuenta y nos empezó a llamar mucha gente dejando mensajes con lo que ellos tenían que poner en esos ítems. Podemos decir que hay 1.300 millones de dólares por año que se llevan los gremios. Ni siquiera estamos hablando del león de los aportes, ¿no? Que son las obras sociales. Un informe que circula desde el viernes, con el borrador supuestamente del proyecto, dejaba intactos los aportes solidarios. Pero entre los sindicalistas, este tema es el que genera enorme ansiedad y buscaron tener contactos con el gobierno para tratar de romper el hermetismo por el contenido del proyecto y ante la adversidad que implica la situación del peronismo para enfrentarlo. En el gobierno entonces hay dos líneas. Los gradualistas en cuanto a cuán profundo tiene que ser el cambio, porque en el fondo son más pragmáticos, quieren que salga rápido, y los reformistas más duros, que probablemente son las salas técnicas que trabajaron a fondo, más liberales y menos relacionadas con lo que es la negociación política, ¿no? Y esto no es una cuestión menor, porque entre las dos posturas es indispensable una síntesis que sea política, es decir, que posibilite que la reforma salga, sobre todo cuando la estrategia del kirchnerismo es intentar empantanarla. A ver, el gobierno ya conoce el costo de la demora en una ley. Le pasó en la ley bases, su primera ley, que fue una ley muy abarcativa y que le costó más de 6 meses. Paradójicamente, ahí había una reforma laboral que quedó rezagada en la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte suele postergar definiciones que considera que le corresponden a la política y todavía debe una respuesta en ese punto en particular. Pero ahora hay otra historia por muchos motivos. Uno de esos motivos es que va a salir una ley específica sobre las reformas a las cuestiones laborales. Y segundo, que a diferencia de aquella mega ley, hoy la administración de Milei tiene algo de lo que adolecía, que es gobernabilidad. Al mismo tiempo, están buscando hacer foco más en los cambios profundos de los convenios que en hoy chocar contra los sindicatos y generar algún chispazo innecesario, no solamente en lo que llamamos la paz social, sino en el timing de la reforma. La idea es que una aprobación rápida contribuya a una especie de shock de confianza, ¿no? El gobierno quiere aprovechar el envión que tuvo con las elecciones. No hay ni inversiones extranjeras, ni proyectos locales que no tengan como condición fundamental dos cosas hoy: cambios en las leyes laborales y una reforma impositiva. Y en el sentido de la reforma impositiva, que va a ser probablemente en las sesiones ordinarias del año que viene, no en las extraordinarias, aunque ya se empiece a conversar, yo creo que hoy, ¿quién no se da cuenta que ya estamos debatiendo en los medios y con las decisiones que toman gobiernos a niveles municipales, provinciales o nacionales, la cuestión tributaria? Ya la estamos debatiendo, la cuestión tributaria. Y lo digo porque es un tema que ya se popularizó. Solamente voy a tomar algo que pasó ayer. La puja por la tasa de 2% extra que está cobrando el municipio de Pilar, de la que se quejaron los supermercadistas y de lo que tomó nota el propio ministro de Economía de la Nación. Miren, en Pilar
sumando todas las tasas que se trasladan a precios a nivel municipal, se llega a 6,5. Es uno de los más altos en términos de tasas. Y es solamente un ejemplo de la arbitrariedad para meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes, que en este caso generó, vamos a ver si es una primera ola de rebeldía por parte de la asociación que agrupa a los supermercados. Ayer me contaba Juan Vasco Domínguez el efecto Martínez, de esta nueva tasa en sus supermercados. Pilar nos ha impuesto una obligación de percepción, es decir, de retener un 2% de cada una de las ventas que se hacen a un consumidor final, tomando como base el neto descontando IVA, y nosotros funcionamos simplemente como cobradores. Nos damos vuelta y se lo depositamos al municipio para una supuesta tasa ambiental que no queda muy clara y que en definitiva es un pseudoimpuesto. Bueno, en definitiva es un nuevo impuesto. La contracara es el municipio de 3 de Febrero, donde las tasas no llegan ni a 1%, son 0, Hoy, con la polémica por las tasas sin cerrarse, el gobierno anunció otra noticia de impacto con respecto a lo impositivo, que es una nueva baja en las retenciones de soja y de otros productos del campo, del 26 al 24% en el caso de la soja, como un paso más hacia la baja permanente del impuesto de retenciones a las exportaciones. La antesala de la discusión por la reforma tributaria, entonces, nos está mostrando ya, antes de que sepamos de proyectos, de qué van a pedir las provincias, de qué va a demandar el gobierno, de cómo va a ser la negociación fiscal, que este tema está en la discusión diaria y que afecta, en el caso de la tasa municipal, los precios que vos pagás en el supermercado, por dar un ejemplo. Entonces, yo decía, la antesala de la discusión de la reforma tributaria ya nos marca una grieta hoy entre dos modelos, entre los que creen que hay que subir y los que creen que hay que bajar los impuestos. La contracara, obviamente, a nivel estatal, de subir o bajar gastos. Y de alguna manera, esta es la discusión que se impuso ya desde el triunfo de Milei motosierra mediante. Y es algo todavía más profundo. Es el rol y el tamaño del Estado. El rol y el tamaño del Estado. ¿Y quién paga lo que el Estado da? Con la macroeconomía ordenada, la inflación en baja, el horizonte de la deuda más o menos despejado, más allá del debate sobre la acumulación de reservas, los pasos que vienen son los que van a permitir saber cómo se puede sustentar en el tiempo el equilibrio fiscal, porque no puede haber sustento en el tiempo sin crecimiento de la economía. Y para que la economía realmente despegue con toda su fuerza, necesita estímulo para poder contratar empleados y alivio fiscal. Decirlo es fácil, parece algo tan repetido que suena a mantra, pero hacerlo requiere ahora una discusión que va a ser histórica. Y de esa discusión, de lo que el Congreso logre de esa discusión, van a depender muchas cosas. Hoy apenas llega, imagínense, la presentación en sociedad de la reforma laboral. Falta todavía que se trate el presupuesto. Y fíjense cómo los jugadores ya miden fuerzas. ¿Sabe?